La acusación popular en el caso Begoña Gómez ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante la Audiencia Provincial de Madrid, y el número central que necesita saber desde el principio es este: 13 años de cárcel. Eso es lo que pide Hazte Oír, que lidera la acusación popular, para la esposa del presidente del gobierno. Adicionalmente, pide 20 años de inhabilitación absoluta, que Pedro Sánchez declare como testigo ante el jurado popular, y 6 años de prisión para la asesora de Begoña en Moncloa, Cristina Álvarez. Eso es lo que hay encima de la mesa hoy. Ahora vamos a explicarlo todo, con todos los detalles, sin rodeos. La acusación popular unificada que lidera Hazte Oír ha reformulado su escrito de acusación después de que la Audiencia Provincial remendase parte de la instrucción del juez Juan Carlos Peinado y eliminase 2 tipos delictivos. Esos 2 tipos eliminados eran la corrupción en los negocios y la apropiación indebida. Pero eliminarlos no ha supuesto una reducción real de la gravedad del caso, porque la Audiencia Provincial interpreta que los hechos se enmarcan mejor en el tipo delictivo de la malversación, por lo que existen ahora 2 delitos de malversación por los que se encuentra acusada, además de uno por tráfico de influencias. La cifra de 13 años es el resultado de esa nueva configuración de cargos. Veamos de dónde sale cada año exactamente, porque los números de un escrito de acusación no son arbitrarios, responden a cargos concretos con hechos específicos detrás. Hazte Oír reclama 2 años por el delito de tráfico de influencias, al considerar que Begoña Gómez se prevaleció de su condición de esposa del presidente del gobierno para que la Complutense creara a su medida la Cátedra de Transformación Social Competitiva, además de multa del duplo del beneficio y prohibición de contratar durante 10 años con el sector público. El grueso de la petición de cárcel, 8 años, está relacionado con el delito de malversación agravada. La acusación popular considera que Begoña Gómez se apropió del software desarrollado con fondos públicos de su cátedra a través de marcas, el dominio transformatsk.org y la sociedad Transforma TSCSL. Hazte Oír cifra el perjuicio a la Complutense en 113.509 euros, que la universidad reclama a la esposa de Sánchez. También solicita inhabilitación absoluta durante 20 años. Subsidiariamente, si el magistrado instructor o la audiencia entienden que no existe la posibilidad de acusarla de 2 delitos distintos de malversación, se pide una pena conjunta de 10 años de prisión e inhabilitación total. Esto hay que contextualizarlo bien, porque la petición original de esta misma acusación popular era de 24 años, no 13. La reducción se debe precisamente a que la Audiencia Provincial, cuando avaló el procesamiento el pasado 16 de julio, eliminó 2 de los 4 cargos que el juez Peinado había incluido en su auto de apertura de juicio oral del 20 de junio. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la decisión del juez Juan Carlos Peinado. Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular por tráfico de influencias y malversación, junto a su asesora, Cristina Álvarez. Esa resolución fue unánime. Los 5 magistrados de la sección 23, reunidos en sala reforzada, confirmaron la instrucción del juez en el punto que más consecuencias prácticas tiene para el desarrollo del proceso. Hay que explicar con claridad qué significa ser juzgada por jurado popular, porque tiene implicaciones muy importantes. Serán 9 residentes en la Comunidad de Madrid, y no un magistrado profesional, quienes decidan si Gómez es o no culpable. Esto no es un detalle menor. El jurado popular es una institución prevista en la Constitución española para determinados delitos, entre ellos precisamente el tráfico de influencias y la malversación, y su funcionamiento es radicalmente distinto al de un juicio ante un tribunal de magistrados profesionales. Los miembros del jurado son ciudadanos elegidos al azar, sin formación jurídica necesaria, que escuchan las pruebas y los argumentos de las partes y votan sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. La presencia de Begoña Gómez ante un jurado ciudadano, y no ante un magistrado, añade una dimensión política y mediática al proceso que es difícil de ignorar. Y esa dimensión se va a manifestar también en los testigos que la acusación popular quiere sentar frente a ese jurado. El escrito presentado hoy no pide solo la condena de Begoña Gómez. Pide explícitamente que Pedro Sánchez declare como testigo. Se mantiene la necesidad de interrogar al presidente del gobierno ante el jurado popular para ser preguntado sobre el uso de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto. Esa frase, ámbito relacional del proyecto, es la expresión jurídica que usa la acusación para describir lo que considera una de las piezas clave del delito de tráfico de influencias: el hecho de que el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno de España,
habría sido utilizado como escenario en el que Begoña Gómez se habría reunido con representantes universitarios y empresariales vinculados al proyecto de la cátedra y a los negocios de Barrabés, obteniendo así una ventaja indebida derivada de la posición de su marido. Las acusaciones populares solicitan además que sean llamados a declarar el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que consideran determinante para esclarecer el nombramiento de Cristina Álvarez, el exrector de la Universidad Complutense Joaquín Goyache, para ser interrogado sobre las reuniones en Moncloa para la creación del curso universitario, y el propio Barrabés, por su relación profesional con Gómez en relación con el máster universitario. La lista de testigos que la acusación popular quería citar en su primer escrito superaba las 100 personas, y en el escrito de hoy se ratifican en esa cifra. Hay que detenerse en la figura de Juan Carlos Barrabés, porque es absolutamente central en este caso y a veces queda eclipsado por el protagonismo mediático de Begoña Gómez. Barrabés es un empresario especializado en tecnología e innovación que tuvo una relación profesional directa con Gómez en el contexto de la cátedra universitaria. El escrito de acusación se apoya en 6 hechos relevantes: la contratación de la asesora Cristina Álvarez por Moncloa, la adjudicación de contratos a Barrabés, las 2 cartas de recomendación firmadas por Gómez para Barrabés, la formalización de la cátedra TSC, las relaciones de Gómez con empresas privadas y el desarrollo del software. El argumento de la acusación es que Begoña Gómez firmó cartas de recomendación a favor de Barrabés, y que esas cartas, respaldadas implícitamente por la posición de su marido como presidente del gobierno, influyeron en que la empresa de Barrabés obtuviera contratos públicos con Red.es, el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos. Es decir, la teoría del caso es la de un intercambio de favores. Barrabés ayuda a construir la cátedra y el software. Gómez le respalda con cartas de recomendación que pesan mucho más de lo normal por el apellido que lleva. Los magistrados también acordaron juzgar con jurado a la asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por malversación, y rechazaron lo propio respecto al empresario Juan Carlos Barrabés, que seguirá siendo investigado. Esta distinción es importante. Barrabés queda fuera del procedimiento de jurado por ahora, pero no sale limpio del proceso, porque la investigación respecto de Barrabés continúa en el seno de diligencias previas, ante la existencia de indicios que permiten presumir que pudo haber resultado beneficiado en la contratación pública y en la adjudicación de determinados contratos. En cuanto a Cristina Álvarez, la asesora de Begoña en Moncloa, la acusación popular pide para ella 6 años de cárcel e inhabilitación absoluta de 15 años como cooperadora necesaria en el desvío del software. La acusación sostiene que Álvarez, cuya nómina estaba pagada con fondos públicos en su condición de asesora en la Moncloa, dedicaba parte de su jornada laboral a tareas en beneficio privado de Begoña Gómez relacionadas con la cátedra y los proyectos empresariales derivados de ella. Es decir, dinero público utilizado para trabajos privados, lo que encajaría en el tipo penal de la malversación. Hay un dato que la Audiencia Provincial subrayó específicamente en su resolución del 16 de julio y que tiene una relevancia jurídica muy significativa. Los magistrados señalaron expresamente que la existencia de un vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la Nación, en algunos contextos y circunstancias como los que se investigan en este caso, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias. Esta afirmación es jurídicamente muy relevante, porque es el propio tribunal quien está reconociendo que el matrimonio con el presidente del Gobierno puede ser en sí mismo un factor de influencia en el sentido que contempla el Código Penal. No se trata de que Begoña haya ejercido una presión directa o explícita sobre nadie, sino de que su posición como esposa del presidente genera de manera objetiva una presión moral sobre quienes interactúan con ella. Respecto al software, que es el núcleo de la parte más voluminosa de la petición de condena, la posición de la Fiscalía y la de la acusación popular han sido radicalmente opuestas desde el principio. La Fiscalía ha explicado que el software no ha sido registrado como propiedad intelectual o industrial por la UCM y que su uso está dentro de la normativa reguladora de las cátedras extraordinarias. La Fiscalía, de hecho, solicitó el archivo de la causa desde el inicio del proceso, considerando que carecía de bases jurídicas suficientes. Pero la Audiencia Provincial, al confirmar el procesamiento, ha dado la razón al juez Peinado y a la acusación popular en el aspecto esencial. Hay indicios suficientes para que el caso llegue a juicio. No significa que Begoña Gómez sea culpable, que eso solo lo decidirá el jurado, pero sí significa que un tribunal colegiado de 5 magistrados, reunidos en sala reforzada, ha considerado que lo que se investiga no es una denuncia sin fundamento.
Hay un elemento de contexto político que tampoco puede ignorarse en este análisis, aunque conviene ser muy cuidadosos en cómo se trata. La Audiencia Provincial de Madrid se prepara para juzgar a la esposa del presidente del gobierno con jurado popular en la primavera del próximo año 2027, una fecha que podría coincidir con la convocatoria de las próximas elecciones generales. Esto lo mencionan varios medios y es un dato objetivamente relevante, porque si el juicio se celebra en primavera de 2027, su desarrollo y su veredicto pueden coincidir en el calendario con el periodo preelectoral español. Las próximas elecciones generales tienen que celebrarse antes del verano de 2027, salvo que Sánchez decida convocarlas anticipadamente. Un juicio a la esposa del presidente en plena campaña electoral es un escenario que ningún analista político puede ignorar. En lo que respecta a las medidas cautelares, hay un dato muy importante que no hay que perder de vista. La Audiencia Provincial de Madrid levantó las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, lo que supone anular la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar en sede judicial. Es decir, ya no hay pasaporte retirado, ya no hay prohibición de salir de España. Las medidas que generaron todo el episodio de la petición de permiso para ir a Bristol y a la cumbre de la OTAN han desaparecido. La audiencia considera que las cautelares no resultan estrictamente necesarias en la medida en que la finalidad de asegurar que ambas estén sujetas al proceso judicial puede quedar suficientemente atendida mediante la imposición de medidas menos gravosas. Lo que sí se mantiene es la obligación de ambas, Begoña Gómez y Cristina Álvarez, de permanecer a disposición del órgano judicial en todo momento. Ahora conviene hacer un ejercicio de honestidad sobre lo que significa este escrito de acusación desde el punto de vista jurídico, porque hay mucha confusión en la opinión pública sobre este punto concreto. Un escrito de conclusiones provisionales de la acusación popular es exactamente eso: las conclusiones provisionales de una parte acusadora. No es una sentencia. No es la posición del fiscal, que recordemos ha pedido el archivo desde el principio. No es la posición de la Audiencia Provincial, que ha confirmado el procesamiento pero no ha emitido ningún juicio sobre la culpabilidad. Es la posición de Hazte Oír, una organización que lleva 2 años siendo la parte más activa y la más dura en este procedimiento. Lo que dicen ellos sobre los años de cárcel que merece Begoña Gómez no es lo mismo que lo que decidirá el jurado cuando el juicio se celebre. Lo que sí es un hecho judicial firme es que Begoña Gómez va a ser juzgada por un jurado popular por tráfico de influencias y malversación. Eso lo ha decidido la Audiencia Provincial por unanimidad. Y que junto con ella va a ser juzgada su asesora en Moncloa por malversación. Y que en ese juicio va a ser llamado a testificar Pedro Sánchez, presidente del gobierno en activo. Esos son los hechos que marcarán la política española durante los próximos meses, independientemente de cómo acabe votando el jurado cuando se celebre el juicio en la primavera de 2027. Desde el punto de vista de Begoña Gómez y de su defensa, la posición ha sido consistente desde el principio. Niega todos los cargos, considera que el proceso es un ataque político instrumentalizado por la derecha y la ultraderecha para desgastar al gobierno, y confía en que el jurado la absuelva cuando escuche todas las pruebas. Su abogado Antonio Camacho ha llegado a calificar en varias ocasiones este procedimiento como un proceso político disfrazado de proceso judicial. El gobierno de Sánchez, por su parte, ha evitado sistemáticamente hacer declaraciones directas sobre el fondo del caso, limitándose a expresar respeto por las decisiones judiciales mientras simultáneamente lanza mensajes de que el proceso responde a una estrategia de acoso orquestada por sectores de la derecha. Lo que nadie puede discutir, porque está en los documentos judiciales, es que en este proceso hay una universidad pública española, la Universidad Complutense de Madrid, que se ha personado como acusación particular contra Begoña Gómez, reclamándole 113.509 euros por el perjuicio causado por la apropiación del software. La Complutense no es Hazte Oír ni Manos Limpias. Es una institución pública, con sus propios abogados y sus propios intereses, que considera que ha sufrido un daño económico concreto y cuantificado derivado de la conducta de Begoña Gómez en relación con la cátedra. Para que te hagas una idea de la envergadura procesal de lo que se avecina, hay que mencionar el volumen de testigos que la acusación popular quiere hacer comparecer ante el jurado. Más de 100 testificales. Entre ellos el presidente del gobierno, un ministro en activo, el rector de una universidad pública y el empresario cuya relación con Begoña Gómez es el núcleo del tráfico de influencias. Si la defensa solicita a su vez sus propios testigos, y la acusación particular de la Complutense también presenta los suyos, estamos ante un juicio que va a ser largo, complejo y extraordinariamente mediático.
Un juicio que no tiene precedentes en la historia democrática reciente de España por la posición de las personas implicadas. La acusación popular pide 13 años de cárcel para Begoña Gómez, más 20 de inhabilitación. 6 años para su asesora. Pedro Sánchez deberá declarar como testigo. El juicio se celebrará ante 9 ciudadanos de Madrid en la primavera de 2027. Y la Audiencia Provincial de Madrid, por unanimidad de 5 magistrados, ya ha confirmado que hay suficientes indicios para que ese juicio se celebre. Todo lo demás, ¿quién tiene razón en el fondo? Si los hechos son delito o no, si Begoña Gómez actuó movida por un propósito ilícito o simplemente ejerció sus actividades profesionales dentro de los márgenes de la legalidad, eso lo decidirán 9 ciudadanos elegidos al azar entre los vecinos de la Comunidad de Madrid. Y esa decisión, en primavera de 2027, puede ser uno de los momentos más tensos y más decisivos de la legislatura española. Seguiremos este caso de cerca, como hemos hecho desde el principio. Si este vídeo te ha resultado útil, dale al me gusta, suscríbete, activa la campanita, y cuéntame en los comentarios qué crees que va a pasar cuando el jurado popular tenga que decidir. Nos vemos en el próximo vídeo.